es tan interesante poder nosotros ver esta enseñanza bajo la luz de la palabra y poder entender el tiempo en el que nosotros vivimos. Reconocer que hay un tiempo que se movía por medio de la ley, cuando era la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, y el tiempo de la gracia, que es cuando Jesucristo vino y por amor a todos nosotros entregó su vida para nosotros ser salvos. Entonces, si partimos de ahí, también tenemos que reconocer que hay promesas que no están dirigidas a nosotros. Así como no vivimos bajo la ley, no podemos tomar las promesas que están en la ley, que se les fueron dadas a otros hombres. Pero, ¿para qué Dios dejó sus promesas? Queremos introducirnos otra vez en esto. Dice, hoy estaremos viendo las promesas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios siempre cumple sus promesas y su fidelidad permanece para la eternidad. En la Biblia encontramos todo lo que Él quiere comunicar a la humanidad y también lo que nos ofrece. Sin embargo, no todas esas promesas se aplican para nosotros en este tiempo, pues muchas de ellas fueron cumplidas. La mala interpretación de la Biblia puede llevarnos a creer que somos merecedores de algo que en realidad nunca estuvo destinado a ser nuestro. Y para evitar esta clase de errores debemos aprender a diferenciar cuáles de ellas se aplican a nuestra vida y cuáles no. Y hemos estado viendo varias de estas promesas y nos quedamos en la página número 4. Pero antes de que vayamos a la página número 4, nada más quiero leerles Segunda de Pedro, ahí lo tienen ustedes, capítulo 1, versículo 3 y 4. El capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y el versículo 4. ¿Para qué Dios nos dejó sus promesas? Y lo dice este versículo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Para qué Dios dejó la promesa? Para que a través de las promesas nosotros podamos ir siendo transformados en una naturaleza divina como Él es. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que seguir tomando en cuenta. Las promesas no es para que alcancemos nuestros beneficios. No es para que usted alcance como las promesas que hemos visto en el Antiguo Testamento. Que muchas promesas que el Señor le dio a los hombres en el Antiguo Testamento, hoy en día las recibimos como si fueran nuestras. Pero en ese tiempo eran promesas prácticamente materiales y de otro tipo. Hoy en día tenemos otro tipo de promesa y lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la promesa que Dios Jesucristo nos dejó a nosotros que estamos viviendo por medio de la gracia? Esas son las promesas que nosotros debemos de tomar. ¿Por qué razón, hermanos? Y lo vimos en la página 3 de Deuteronomio, capítulo 31, en la página 3, en el último,
Dice Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. La promesa dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta promesa la podemos agarrar para nosotros, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Qué lindo la promesa, la agarramos y está hasta marcada, que si nos esforzamos y cobramos ánimo, dice el Señor que no temamos, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Pero si nos vamos a lo que la palabra en realidad nos está enseñando, esto fue una promesa que Dios le dio a Josué. ¿Cuándo? Cuando Josué tomó el lugar de Moisés. Entonces, el Señor le está diciendo a Josué, no le está diciendo ni a Marcos, ni a Luis, ni a Gerardo, ni a Jafet, ni a Marcos, ni a Diana. No le está diciendo esto, se le está diciendo a Josué, que estaba tomando posición de Moisés. Le dice el Señor a Josué: esfuércese y cobre ánimo, no tenga miedo, porque él tenía miedo. Viera qué difícil que es cuando usted tiene... A mí me pasó cuando nosotros iniciamos la iglesia. ¿Cuál era el temor mío? Que la gente esperaba al pastor Rodolfo. Y el pastor Rodolfo ya era un pastor con mucho recorrido y tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, y la gente lo esperaba a él. Entonces, uno se sentía como, ¿qué les voy a enseñar yo? Si están esperando al pastor Rodolfo. Entonces, eso es lo mismo que podía estar pasando Josué. Imagínense Josué tener que suplantar a Moisés. Podía estar desanimado y decir: ¿cómo voy a hacer yo? Y la gente mira hacer caso como le ha hecho caso a Moisés. Esos eran los temores que tenía Josué. Entonces el Señor, conociendo a Josué, le dice: esfuércese, Josué, cobra ánimo, no tema, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Josué, yo estoy contigo. Y lo vimos en otra parte que dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo, le dijo el Señor a Josué. Entonces, esta promesa no es para nosotros, es para Josué directamente. Por eso es que nosotros no podemos agarrar las promesas que están en el Antiguo Testamento y agarrarlas como si fueran para nosotros, porque eso no es correcto. Porque si no suceden, entonces resulta que yo le digo a mi hermano Gerardo: esta promesa es para usted, el Señor te dio esta promesa. Y resulta que esa promesa nunca se cumplió en tu vida. ¿Quién quedó mal? Dios. ¿Y por qué Dios quedó mal? Porque nunca te cumplió la promesa. Pero es que Dios nunca te dio esa promesa. Dios nunca te dijo que esa promesa la puedes tomar y es para ti. No, Él no lo dijo. Y es por eso que estamos estudiando todo esto, para que nosotros podamos entender en realidad cómo es que la Biblia nos enseña a nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? No podemos agarrar la Biblia y leerla como si fuera un libro. Tenemos que profundizar a quién le está hablando, por qué le está hablando. En ese momento, ¿para qué era? Porque todo tenía un propósito. En Dios todas las cosas tienen un propósito. Y entonces cada promesa que el Señor le decía a Josué o a Moisés, a cualquiera de ellos, tenían un propósito. Y ese propósito fue cumplido. Moisés cumplió el propósito de Dios. Entonces, en el momento que Moisés
partió, ya las promesas que el Señor le dio a Moisés ya se cumplieron, entonces no eran para nosotros. Pero vamos a seguir viendo muchas de estas promesas. Ahora, vamos a ver los salmos. Hay varios salmos en los cuales también hay muchas promesas que debemos aprender de ellas. Dice, en el Salmo 103, versículo 3, la página número 5, ¿lo tienen ahí? Página número 5. Salmo 103, versículo 3. En el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si nosotros podemos ver en los salmos, es algo distinto. Porque nosotros de los salmos, todo eso tenemos que aprender nosotros, de los salmos. Una cosa es cuando el Señor le hablaba directamente a Isaías, a Jeremías, que en los salmos, el salmo le dice, Él es quien perdona tus pecados, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Y a qué vino a ser Jesús? A perdonar nuestros pecados. Entonces, esta promesa sí la podemos tomar, pero el problema es que estamos buscando las promesas que traigan beneficio material o conforme los criterios de este mundo. No conforme, dice la palabra, que Él dejó las promesas para que nosotros fuéramos tomando una identidad divina, parecernos a Cristo. Para eso son las promesas. Esto es una promesa. Esto es una promesa que nosotros podemos ver. Bueno, ¿qué nos ofrece Jesús? El perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que vayamos teniendo una naturaleza como la de Él, una naturaleza divina. Porque usted y yo, en el momento que dejamos que Cristo entre en nuestras vidas, ahí es donde la palabra dice, que lo dice Jesús, que tenemos que morir para que podamos nacer de nuevo. Tenemos que entrar en el vientre de nuestra madre para poder nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces que tenemos que morir al viejo hombre para ser nuevas criaturas. Eso es lo que vino a ser Jesús. Este salmo está hablando de Jesús, el que nos perdona a nosotros nuestras iniquidades. Dios libra de la aflicción. Salmo 103, versículo 9. Porque saciáis el alma menesterosa. ¿Qué quiere decir menesterosa? Que no tiene lo necesario para vivir. Y llena de bien al alma hambrienta. Este salmo también nos está hablando de lo que es Jesús. Porque usted y yo no tenemos lo necesario para vivir. Nuestra alma menesterosa que no tiene lo necesario para vivir. Nosotros no tenemos lo necesario para vivir. ¿Qué está hablando? ¿Qué no tener lo necesario para vivir? No está diciendo que usted necesita arroz, frijoles, esto o lo otro. No está hablando de eso. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Aquí nos está hablando de la vida eterna. Porque dice la palabra en este mismo versículo que no tenemos lo necesario para vivir, pero Él llena de bien el alma hambrienta. ¿Qué es un alma hambrienta? Ya que aquí dice, no tenemos lo necesario para vivir, pero llena nuestra alma hambrienta. ¿De qué tenemos que tener hambre nosotros? De la palabra. Deseosos de escuchar la palabra. Él va a saciar, Él va a llenar de bien nuestra alma.
Eso es lo que nos está hablando a nosotros la palabra en este salmo. Entonces podemos ver que estos salmos son promesas de Dios, porque está hablando de Jesucristo. Nosotros lo necesitamos a Él para poder vivir una vida eterna con Él, porque si no, nosotros vamos a morir. El que no tiene a Cristo va a vivir, pero eternamente en el infierno. Entonces, hermanos, vean lo importante que es saber para qué son estos salmos. Oración por los restaurados, los que, el Salmo 126, 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, hermanos, sembrar con lágrimas es porque el camino del Señor no es fácil. Muchas veces vamos a ser despreciados, pero usted va a sembrar, hermano. ¿Qué es sembrar? Muchas veces cuando pensamos en siembra, solamente pensamos en dar una ofrenda a alguien que necesita. Pero lo más importante es sembrar una palabra en su corazón. Sembrar el Evangelio de Jesucristo en el corazón de otra persona. Porque si lo hacemos así, aunque muchas veces nos desprecien, aunque muchas veces nos duela, con regocijo segaremos. Vamos a recibir de parte de Dios. Eso es lo más importante. No importa lo que nos cueste, no importa si nos desprecian, no importa si nos dicen panderetas, no importa si nos dicen fanáticos. ¿Qué importa eso? Porque segaremos. El Señor nos va a dar. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Cuál es el principio? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Leamos estos dos juntos. Vea qué interesante. Proverbios 1, versículo 7. Y Proverbios 1, versículo 33. Vamos a leerlos juntos, como si no existiera una división ahí. Dice: el principio de la sabiduría es el amor de Jehová. El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vea qué interesante como lo que estos dos salmos, estos dos proverbios nos están hablando. El temor a Jehová. Que esto es algo que muy pocas personas muchas veces desarrollamos, temor a Jehová. Nos cuesta desarrollar el temor a Jehová, porque usted le podemos decir a cualquiera: ¿usted le teme al Señor? Sí. Pero usted hace la voluntad del Señor. Ay, de vez en cuando. Hay veces que no, hay veces que yo prefiero tal y tal cosa. El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas veces cuando escuchamos algo que no nos gusta, simple y sencillamente decimos: yo eso no lo recibo. Porque nos han enseñado, recoja lo que le sirve y deseche lo que no le sirve. La mayoría hemos escuchado eso, ¿verdad? Entonces, por lo general, desechamos lo que nos debe de servir, lo que nos sirve realmente. ¿Y qué es lo que nos sirve? Lo que nos confronta con nuestro pecado. Cuando rechazamos la sabiduría, rechazamos la sabiduría de Dios,
entonces, y nos habla la palabra, entonces ahí nosotros nos enojamos. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Pero recuerden que no soy yo el que estoy hablando. No son mis palabras las que están saliendo acá. Es la palabra de Dios. Aquí lo que está hablando es la palabra de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahora vean, hermanos, aquí está la promesa. Aquí está la promesa del Señor. Temerle a Él. Y si tememos a Él, no vamos a rechazar su enseñanza, su palabra, por más difícil que sea. Por más que me confronte a mí mismo, no la rechazaré. Le pediré al Señor que me ayude a cambiar para poder hacer lo que la palabra me está diciendo que haga. Eso es no rechazar la sabiduría. Porque cuando usted llega y dice, pero es que yo soy así y nadie me va a cambiar, usted está rechazando la sabiduría de Dios y no tiene temor a Dios. Entonces, esta promesa de Proverbios capítulo 1, versículo 33 no sería para uno. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Si yo tengo temor a Dios y yo sé que estoy tratando y me estoy esforzando por agradarle a Dios, voy a estar tranquilo. Eso es lo que la palabra está diciendo. A eso sí pueden recibir esta promesa. Pero muchos de nosotros estamos esperando recibir una promesa de Dios y que se cumpla en nosotros, pero se nos olvida lo que está diciendo la palabra para que podamos recibir la promesa. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la promesa? Cumplir la palabra de Dios. No rechazar su enseñanza. Proverbios capítulo 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta palabra mosto quiere decir vino, ¿verdad? Entonces, hermanos, Proverbios está hablando algo aquí que muchas veces también se utiliza, pero para que la gente le dé al Señor por conveniencia. Porque Jehová aquí lo está diciendo, el Señor está diciendo que honremos a Jehová con nuestros bienes. Dele al Señor, pero dele por agradecimiento. Hónralo con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Con lo que nosotros hoy en el Nuevo Testamento, lo que la palabra nos enseña es que le demos al Señor conforme Él nos haya prosperado, que apartemos de lo que Él nos da, que apartemos algo conforme Él nos haya prosperado y se lo traigamos al altar del Señor. Pero con gozo, no por obligación, es lo que dice la palabra. Entonces, esto es lo que está diciendo Proverbios también, que también debemos de honrarlo a Él con nuestras finanzas. Vamos a Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre,
y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Oiga, vea qué interesante. Cuando usted, de corazón, cuando usted decide ayudar al pobre, dice que es como prestarle a Jehová, prestarle a Dios, y que Él nos va a pagar. Pero aquí no es solamente de llegar y llevar comida o alguna ropa o algo así, sino también dice, y el bien que ha hecho, hacer bien no es solamente llevarles más. Muchas veces el llegar usted y darle plata a una persona que sabe que la va a malgastar no es hacerle un bien. Pero resulta que como aquella vez que don Carlos necesitaba ir a Levi's, si es un adulto mayor y no tiene cómo ir, y yo tengo el carro, y yo digo, bueno, ahí está el carro, yo lo llevo, busco a alguien para que lo lleve. Eso es hacer el bien. No precisamente le estás dando algo, sino le estás dando un servicio que él necesita en ese momento. O cuando llega una persona y está con una situación y usted le lleva una palabra, no una palabra, es que el problema que muchas veces es una palabra de aliento. Muchas veces usted no necesita una palabra de aliento, usted necesita una palabra que te confronte. Porque resulta que si usted está apartado de Dios, vamos a poner un ejemplo, usted está apartado de Dios y está pasando una situación difícil, económica o enfermedad, lo que sea, lléveme una palabrita de aliento a mi hermano Luis, que está un poquito decaído. Mira, qué raro, Luis no ha vuelto. Vaya una palabra para motivarlo, para que venga. Eso no es correcto. Yo tengo que llevarle la palabra. Yo tengo que llevarle una palabra a Luis como esta. Luis dejó de venir. Se ha apartado. Yo tengo que llevarle esta palabra a Luis. El principio de la sabiduría es el temor. Luis, vea lo que dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué está dejando Luis de hacer? ¿Qué está haciendo Luis en ese momento? Dejando de recibir la enseñanza, la sabiduría de Dios, la está despreciando. Entonces, en vez de dar una palabra de aliento, decirle, mire, es que Dios te ama. Mire, Luis, es que Dios tiene cosas grandes para usted. Sería una mentira. Que lo que hay que hacer es confrontarlo. Si usted no lo confrontan con su pecado, usted nunca va a cambiar. Mi hermano Luis, ¿cómo? ¿Qué ha pasado, Luis? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Ah, no, necesito un poquillo frío, es que no sé, como que no quiero nada. Bueno, pero no te alejes, ¿ya? ¿No ha recibido usted del Señor tantas cosas? ¿No te acordás, mi hermano? Todo lo que Dios ha hecho por vos. Recordá que para que usted pueda salir adelante con todo eso, usted necesita estar pegadito al Señor. No se aparte. Entonces, en vez de llegar y motivarlo y decirle que Dios te ama y que Dios tiene muchas cosas para usted, es hacerle ver que está despreciando la sabiduría de Dios. Porque eso lo va a llevar a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona, yo tengo ganas de volver a la iglesia, pero le estoy pidiendo a Dios, porque yo quiero dar muchas cosas y yo quiero ir a la iglesia cuando llegue a eso? Nunca va a llegar a la iglesia.
Porque resulta que Dios no te va a quitar las cosas para que usted venga. Dios quiere que usted venga para poderle quitar las cosas. Muchos están esperando cambiar para poder llegar a la iglesia, pero no tienen que venir a la iglesia para poder cambiar. Recibir la palabra, la sabiduría de Dios es la que nos va a hacer cambiar, nada más. No hay otra manera de que usted pueda cambiar si no es a través de la palabra y la sabiduría de Dios. Pero una palabra de aliento, una palabra de bendición, muchas veces nos sentimos que aún así no estamos haciendo nada malo. No debemos despreciar, muchas veces no vemos que despreciar la sabiduría de Dios es malo. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos algo semejante a eso, llevar y exhortar a la persona, es que en vez de llevarla a dar una palabra de ánimo, digamos, tenemos que llegar a exhortar a las personas, a exhortar para que podamos cambiar y poder seguir caminando. Entonces ahí estarás haciendo el bien. Dice, y se lo volverá a pagar. El Señor, eso lo va a ver como una deuda con usted. Oiga, imagínense, usted sabe, la misericordia de Dios, sacarnos donde nos ha sacado, permitirnos ver todo ese montón de cosas maravillosas que hemos vivido con Él, ver su provisión, ver todo lo que hemos alcanzado a través de Él. Y que porque yo vaya y le diga a Luis, el Señor quiere que usted no desprecie la sabiduría. Eso es hacer un bien. Entonces dice el Señor que Él me va a pagar eso. Desde que me bendice, me cambia, me transforma. Y simple y sencillamente, porque yo voy a decirle a Luis esto, dice el Señor que me va a pagar. Lo que pasa es que a veces somos tan malagradecidos como muchas veces lo hacemos en las empresas, ¿verdad? Llegan y cuando usted va a una empresa, a usted lo contratan y le van a decir, bueno Luis, a usted le vamos a pagar 300,000 pesos por mes. Ese es el salario suyo. ¿Le sirve? Sí, claro que sí, sí me sirve. Y se va a trabajar Luis y le están dando el salario. Pero resulta que Luis le fue muy bien este mes. Y llegó el jefe y le dice, Luis, te quiero regalar esto. Le está pagando para que trabaje y todavía le regalan un bono. ¿Se lo merece Luis? No. No se lo merece. ¿O usted cree que se lo merece? ¿Verdad que uno no se merece? Si le están pagando lo justo, porque eso fue lo que se acordó, y le pagaron lo que usted está haciendo, le pagaron el salario completo, y le dijeron, Luis, este es tu salario, aquí está tu salario del mes, pero te queremos dar esto. Eso es la misericordia de este hombre que quiso dárselo, pero no porque era justo. Lo justo fue dar el salario completo. Y eso lo sucede con Dios. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es más, no hacemos ni lo que tenemos que hacer. Y todavía el Señor dice, y yo les pagaré. Vea la gran misericordia y el gran amor que tiene el Señor para con nosotros. Y el Proverbio 22:9 viene siendo lo mismo. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Ahora veamos Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo alcanzado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigarán y se cansarán los jóvenes flaquearán y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero si vemos en la palabra, ¿a quién le mandó esto el Señor? ¿A quién le dijo esto el Señor? Y vamos a buscarlo, voy a buscarlo acá. Isaías, capítulo 40. Capítulo 40, versículo 29 al 31. Dice, Jehová consuela a Sión. Aquí dice, perdón, 29 al 31. En el versículo 12, el incomparable Dios de Israel dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia y lo mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimados. He aquí hace desaparecer las islas como polvo. Y aquí toda esta palabra, si seguimos leyendo, en esta palabra el Señor le está haciendo saber al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel comienza, en muchas ocasiones que el pueblo de Israel comienza a contradecir lo que dice la palabra, lo que mandó Jehová a decirle a Moisés. Entonces, Dios les está diciendo en esta palabra al pueblo de Israel, ¿quién enseñó el camino? Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Porque muchos de nosotros muchas veces comenzamos a contradecir lo que la palabra dice y tomar nuestra propia decisión, nuestra propia opinión. Entonces aquí el Señor le está haciendo ver quién es Él. Él es el soberano, es el dueño, es el creador de todo. ¿Quién va a contender contra mí? Entonces, el Señor aquí le habla precisamente al pueblo de Israel. Los exhorta primero, les dice quién es Dios. Y entonces ustedes siguen leyendo ahí. Ustedes van a encontrar en esta palabra, si la leen toda en su casa, van a encontrar cuando el Señor le habla
al pueblo una vez que ya les anunció quién es Él, les recordó quién es Él y que nadie lo puede contradecir, nadie le puede enseñar a Él cómo hacer las cosas, porque Él todo lo sabe. Entonces, que si ellos caminan conforme a la palabra, si acceden a seguirlo a Él, dice, Él da el esfuerzo alcanzado, Él da el esfuerzo alcanzado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Le está diciendo al pueblo de Israel esto. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al pueblo de Israel le está hablando acá. Entonces, ¿podemos aprender de esta promesa? Aprender, sí, mi hermano. Usted y yo podemos aprender de las promesas de la palabra. Nosotros vamos al Antiguo Testamento. Lo del Antiguo Testamento nosotros podemos aprender, pero no podemos decir que es para nosotros. ¿Usted qué aprende de esta palabra? Bueno, sí, sabemos que el Señor es el que nos da las fuerzas, porque lo sabemos. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, así como lo está diciendo Isaías, así si nosotros hacemos, nosotros podemos aprender de esto, pero no es una promesa que fue dada para usted ni para mí. Esto es lo que tenemos que tener claro, que no fue una promesa hecha para usted o para mí. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Sustentaré, con la diestra de mi justicia. Si ustedes se ponen a ver, esto es una promesa que también se utiliza mucho. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, esta promesa la agarramos para nosotros. Ahora, veamos bien que esta promesa también dice seguridad de Dios para Israel, dice el título en la palabra, seguridad de Dios para Israel. Entonces, hermanos, esto también se lo estaba hablando al pueblo de Israel. Seguimos con Isaías capítulo 57, versículo 15. Condenación de la idolatría de Israel, dice. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con él, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Condenación de la idolatría. El Señor, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Aquí nos está hablando, por eso dice la condenación de la idolatría. Si ustedes van a leer ahí en Isaías, van a encontrar que ellos tenían muchos dioses. Entonces, adoraban a otros dioses, hacían idolatrías, como cuando hicieron el becerro. Entonces, el Señor les está recordando
que Él es el único que está en el alto, el que está en el cielo, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. No hay otro más, solamente a Él. Entonces, aquí está hablando de la idolatría. Pero dice la palabra, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Oiga, hermano, si nosotros tenemos la humildad para reconocer que necesitamos de Dios, que usted, por más que usted quiera hacer las cosas conforme a sus propias fuerzas, usted no va a poder salir adelante. Porque la única manera que nosotros necesitamos es tener humildad. La humildad del espíritu, la humildad de presentarnos delante de Dios como si no supiéramos nada. Si nosotros nos presentamos delante de Dios como si no supiéramos nada, nosotros vamos a poder ayudar a otras personas. Porque esto es lo que nos enseña en Isaías, que dice condenación, la idolatría. Cuando usted idolatra a alguien, usted va enseñando eso mismo. Pero cuando usted es humilde y reconoce que usted necesita a Dios, usted también va a enseñar a otros el ser dependientes de Dios. Pero es necesario tener la humildad en nosotros, de cuánto lo necesitamos. Yo quisiera ver un versículo que no está aquí, no está en esta. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver primero Jeremías capítulo 17, versículo 7. Dice, 7 y 8, perdón, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice en el texto de esta palabra, en Jeremías, dice, el pecado escrito en el corazón de Judá. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esto se lo está diciendo a ellos, al pueblo de Israel. Porque dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a los corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 17 nos habla de esta promesa. Aquí le está hablando al pueblo de Judá, una de las tribus de Israel. A él les está hablando en esta palabra. Y es una muy parecida en Jeremías capítulo 29, 11. Y vea lo que dice la Jeremías 29, 11. Vamos a leer, voy a leerles hasta el 13. Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová. Quiero que tengan paz, no calamidad. Quiero darles un fruto y una esperanza. El versículo 12, que no está ahí, dice,
ustedes me llamarán, acudirán a mí en oración y yo los escucharé. Ustedes me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán con todo el corazón. Entonces, si vemos esta palabra y agarramos esta promesa para nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Jeremías? Vea qué interesante, porque aquí esto nos aclara muchísimo. Aquí nos aclara muchísimo esta promesa. Si leemos la palabra. Si nos vamos a Jeremías capítulo 29, en el versículo 1. Hermano Luis, vuélvame a leer, si me da el favor, Jeremías 29, 11. 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora vea, aquí dice, carta de Jeremías a los cautivos. Estas cosas, dice el versículo 1 del capítulo 29, estas cosas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, ¿a quién era esta promesa? A los sacerdotes que habían sido cautivos por el rey Nabucodonosor, que estaban en Babilonia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apropiarnos de estas promesas? Si no son para nosotros. No son para nosotros. Y ya vamos a estar, es más, voy a brincarme nada más para que podamos ver. Y es que nada es para nosotros. Nada más vean en la página 8. Mateo 11. Capítulo 11, versículo 28 al 30. Ahora sí, ¿quieren una promesa para usted? ¿Quiere que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? Toma esta promesa de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí y descansad, dice el título. El versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, veamos la comparación de esta promesa a la del Antiguo Testamento. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Nosotros estamos cargados y agobiados. Y ya esto lo vimos hace unos días atrás. ¿Se recuerdan? Esta palabra. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces vamos al altar y le venimos a la iglesia y le decimos, Señor, yo te entrego mis cargas. Entonces, yo te entrego, Señor, estoy cansado y agobiado, yo te entrego mis cargas. Entonces pensamos que ya Dios, como ya le entregamos nuestras cargas, Dios nos va a hacer descansar.
Porque vemos una parte de esta palabra, porque no vemos la otra, porque dice la palabra, llevad, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Para que usted y yo podamos descansar, dejar nuestras cargas, llegar al Señor y decir, Señor, yo te presento, Señor Jesús, tú sabes que he venido con muchos problemas, Señor. Tú sabes este alcoholismo, Señor. Tú sabes la drogadicción, Padre. Tú sabes que he venido arrastrando este adulterio, Señor. Vengo presentándolo delante de ti, Padre. Vengo a descargar, vengo a descansar delante del Señor. Y el Señor te dice, yo recojo tu carga. Sí, mi hermano, yo la recojo. Yo te voy a hacer descansar de ese alcoholismo. Yo voy a quitar el yugo que tú llevas de ese adulterio. Pero, tome, lleve mi carga. Lleve mi carga. Aprendad de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprenda de mí. ¿Quieres llevar la carga del Señor? Su palabra. Aprendamos de la palabra. Entonces, ahora sí, lo estás haciendo. Hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jehová. Entonces, hermanos, quería brincar aquí a este texto bíblico, porque pareciera ya que entonces todas las promesas de la Biblia, todo eso es que, ya si no son para nosotros, porque aquí, a diferencia de las promesas que muchas veces utilizamos para nuestro beneficio, son todas las que están en el Antiguo Testamento. Como hemos hablado en otras ocasiones, buscamos la prosperidad y la queremos fundamentar. El que ser hijo de Dios tiene que ser próspero en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento solo lo agarramos para nuestra conveniencia. Agarramos el Antiguo Testamento para buscar los beneficios. ¿Cuáles? Los que la palabra de Dios dice que David fue un hombre próspero, que Abraham fue un hombre próspero. En la palabra dice aquí que Él nos va a proteger, que Él va a hacer esto, que Él va a hacer el otro. Eso es lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la palabra nos dice, niégate a ti mismo. Por mí van a pasar necesidades. Pero aún así, aunque estés pasando por lo que estés pasando, yo te voy a hacer descansar, que tu alma descanse. Vas a estar en paz. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque al principio vimos que para qué era la promesa de Dios. La promesa de Dios es para que nosotros seamos como Cristo, seres divinos. Entonces, para que eso suceda, nosotros necesitamos hacer lo que dice Mateo. Dejar nuestra carga. ¿Cuál es nuestra carga? Nuestra vieja naturaleza. Esa es la carga que venimos arrastrando. Lo que el mundo nos enseña a nosotros que nosotros necesitamos para vivir. Esa es la carga que nosotros debemos de despojarnos para llevar la carga de Cristo, que es su palabra, que es el amor. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros vamos a encontrar la libertad, el gozo, así como Jesús
pudo dar su vida, así como Pablo, así como Pedro, así como Daniel, pudieron pasar por lo que pasaron, pero aún así sintieron gozo, porque el yugo de él era ligero. Porque mi hermano y mi hermana, ustedes pueden estar viviendo bien aquí, económicamente, pero aún así usted se siente cansado, se siente que algo falta, se siente que usted no es feliz, porque su yugo es pesado. El yugo de la tierra, de esta humanidad, es pesado. Por más que usted le busque ser el mejor vendedor, estar lo mejor que usted pueda, tener la mejor familia, pero si usted no lleva el yugo de Cristo, usted es una persona que se va a sentir cansada, agobiada. No tiene descanso su alma. Por eso esta promesa que comenzamos en Mateo capítulo 11, que ahí es donde empiezan las promesas para nosotros. Y aquí hay un montón de promesas para nosotros. Y nos van a llevar a que nosotros debemos de cambiar nuestra vida para agradar a Dios. Y que ahí sí vamos a encontrar la recompensa, mi hermano. Y vamos a ver, porque aquí la palabra nos va a enseñar cuál fue la promesa que Jesús nos hizo. La que Jesús nos hizo a nosotros. Porque usted está rigiéndose por la gracia, que la gracia es nuestro Señor Jesucristo, no bajo la ley. Porque si usted quiere vivir bajo la ley, mi hermano, si usted quiere tomar las promesas del Antiguo Testamento, usted tiene que cumplir la ley. Y usted no va a cumplir la ley, mi hermano. Y mi hermana, usted no lo va a poder cumplir, ni yo tampoco. Nadie pudo cumplirla. Solo Jesucristo pudo cumplir la ley. Y la hizo para liberarnos a nosotros de la esclavitud de la ley. Para vivir por gracia. Pero la única manera es que nosotros vengamos y le entreguemos nuestra carga. Pero no es suficiente dejar la carga. Tenemos que tomar el yugo de Él. Y eso es lo que la palabra nos quiere llevar, hermanos. Las Escrituras a todo lo que nos tiene que llevar es a vivir conforme a la palabra de Dios. Mi hermano y mi hermana, usted, su vida, Él pagó por usted. Usted no es dueño de su vida. Usted puede tomar sus decisiones, sí. Usted puede vivir como usted quiere, sí. Pero eso le va a traer consecuencias. Porque si queremos vivir como Cristo nos manda, si queremos tener descanso, tenemos que hacer lo que la palabra nos enseña. Entonces, ¿por qué es que Dios nos quiere regalar esta enseñanza, hermanos, de lo que son las promesas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento? Es para que no vivamos engañados, para que no esperemos cosas que Él no nos ofreció, para que después no le reclamemos porque algo no ha pasado. ¿Por qué no se las dio a usted ni me las dio a mí? Se las dio a esos hombres en específico, a ese pueblo en específico, por un propósito en específico. Pero a nosotros sí nos ha dicho que Él ha venido por usted y por mí, y que la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo. Que si lo aceptamos a Él, si lo tenemos a Él, tenemos al Padre. Si no lo tenemos a Él, no tenemos al Padre. Esa es la promesa. Eso sí es la promesa para usted, para mí. Una promesa divina. Que el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo. Él no anda buscando gobernar este mundo. Él gobierna en el cielo. Ese es el estrado del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Yo no sé si